¿Qué dice su coleguilla? Que estamos de vuelta con otro vídeo y hoy vamos a responder las preguntas que me habéis hecho tanto por YouTube como por Instagram. Entonces, bueno, voy a responder pues todo lo que me habéis preguntado y sin más dilación, vamos para adentro. A ver, primera pregunta. Me dice JRJR00, me dice: estoy harto de que la gente confunda el mejunje de hardcore, hard trance, hardstyle con hard techno. ¿Cómo se podría frenar esa desinformación o desconocimiento del público? La verdad es que eso es complicado ya dado el punto en el que estamos actualmente. Porque la parte de culpa, yo pensaría casi que el 100% de la culpa de que lo que hay ahora se le llame hard techno lo tiene Beatport, porque hoy por hoy Beatport es la plataforma mundial número 1 en descarga de música electrónica, enfocada a la pista de baile, techno, tech house, breakbeat, drum and bass o drum and bass, en fin, pues todos los estilos estos más electrónicos. Entonces, como es la plataforma número 1, digamos que ella marca las pautas y marca los estilos en cuanto a la música. Entonces, claro, si ellos dicen, esta canción es hard techno, pues claro, la gente, como no sabe diferenciar, toda la gente que está empezando nueva o la gente que lleva un poquito de tiempo, pues claro, se mete en hard techno y lo que escuchan ahí es la música que tú dices, hardstyle, hard trance y tal, y está en hard techno, pues la gente no diferencia una cosa de otra. Entonces dice, pues si esto está aquí, es hard techno. Esa es la culpa de toda la movida, de que Beatport no sabe clasificar o le ha sudado un poco lo que viene a ser ahí abajo y ha dicho, vamos a crear este estilo, este y el otro, y no hay ningún tipo de filtro. Suponeros que yo hago un tema de flamenco, lo subo a mi distribuidor y digo, este tema es hard techno. Ellos lo mandan a Beatport y lo publican en hard techno. Entonces, claro, tú te metes en hard techno y sale mi tema de flamenco, todo el mundo sube ahí, todo el batiburrillo viene en hard techno, pues la gente llega un momento en el que no sabe diferenciar. El problema proviene del propio Beatport, ¿no? Que no diferencia los estilos, no hay ningún tipo de filtro, no hay nadie controlando eso, pues es lo que hay. Y frenarlo, pues evidentemente no se puede frenar porque no podemos luchar contra la plataforma Beatport, porque es un gigante en la industria y evidentemente pues no podemos hacer nada. Lo único que podemos hacer, por ejemplo, yo con mi canal, es un poco informar a la gente, pues con vídeos de análisis, con vídeos de tal, con vídeos de cual, explicándole pues cuando hago vídeos más específicos de una cosa, como este respondiendo preguntas, pues informando a la gente y diciéndole, pues mira, esto es tal, esto es cual, por lo menos desde mi punto de vista, que yo no soy aquí el rey de Roma, pero bueno, en mi punto de vista y mis años de experiencia, por todos los estilos que he escuchado y por los que he pasado, pues más o menos tengo las categorías bien diferenciadas. Entonces, bueno, yo con lo que hago intento informar a la gente y el que se deje informar y por lo menos le sirva de guía, aprenderá un poco a diferenciar una cosa de otra. Siguiente pregunta. Me pregunta el vídeo Jugador Tóxico 12, buen nombre, ¿qué DJ está más sobrevalorado en la escena actual o de la escena actual y cuál más infravalorado en tu opinión? Su coleguita. Más sobrevalorado podría decir pues todos los que están en los line-up de los mayores festivales, tipo, como digo siempre, Awakening, Tomorrowland, Dream Beach. Nombres pues podría decir pues, por ejemplo, Deborah De Luca, Charlotte de White, Nina Kravitz, y no es porque sean las tres mujeres, sino que son los tres nombres primeros que se me han venido, porque actualmente están súper fuertes, o sea, son de las DJs más famosas o más conocidas o las que tienen los cachés más altos actualmente y las que actúan en más sitios, entonces son las que están más valoradas, ¿no? A mi punto de vista y a mi percepción de lo que es el buen hacer del DJ o la técnica o la experiencia. Podría decir muchos más nombres, pero estaríamos aquí hasta mañana. Entonces yo creo que con esas tres más o menos sabéis el concepto que estoy intentando transmitir. Y en cuanto a DJs infravalorados, pues podría decir, o a productores, por ejemplo, así se me viene así rápidamente, Filterhead, que son unos productores, creo que son belgas, que llevan un montón de años, han sacado un montón de discos en los mejores sellos, han sacado muchos hits que pasarán a la historia y realmente esos tíos no los ves en ningún lado. A ver, Mr. J. Frank
DJ nos pregunta, una fiesta, en el cartel Octave One, Kowalski y Anthony Roder. ¿Quién pondría para abrir y a quién para cerrar? Bueno, esto es difícil, puesto que de los tres que me has puesto, a mí el único que me gusta, o que lo he seguido y que he tenido discos de él y tal, sería Kowalski. Entonces yo pondría, por ejemplo, Octave One Live, el primero, después pondría Anthony Roder para el live y luego pondría Kowalski para cerrar, puesto que para mi concepto Kowalski quizá es el que va a meter más caña de los tres. Siguiente pregunta, nos pregunta Dimnick Son 6632. ¿Cómo enfocarías tu perfil de DJ productor en la escena actual para poder vivir de ello? Bueno, ya como he comentado en otros vídeos que he hecho de este rollo, si yo estuviera ahora empezando, si yo tuviera ahora 16, 17, 20 años, 25, 30 y ahora estuviera empezando en la música, yo con la experiencia que tengo y con los pasos que he dado, yo directamente, si supiera lo que sé hoy por hoy, yo no me molestaría en producir música ni me molestaría en ser un buen DJ o en la técnica a la hora de pinchar. Todo mi foco lo pondría en hacer eventos. ¿Por qué? Porque siendo productor el camino es muy largo, muy difícil, tiene muchos baches, tiene mucha envidia, en fin, tiene muchos contras y es muy complicado siendo productor, ya siendo DJ ni te digo, pero siendo productor y DJ es muy difícil alcanzar un nivel. No solo depende de la música que hagas, puede ser el mejor productor del mundo y que luego no tenga fecha, o puede ser el mejor DJ del mundo y que tampoco tenga fecha. Entonces, ni teniendo los dos y siendo el mejor en los dos, tampoco significa que vaya a tener fecha. Pero sin embargo, si te enfocas en hacer eventos, pues tu camino va a ser mucho más fácil. Evidentemente, depende de tener dinero, evidentemente. Entonces, claro, no todo el mundo lo puede hacer, pero bueno, si te lo propones, como ya he explicado en otro vídeo, si al principio no puedes hacerlo tú solo, te buscas un socio, haces una fiestecilla pequeña, en una ganas dinero, en otra pierdes, en otra te quedas a pacha, ni ganas ni pierdes, y así pues con los años vas haciendo tu marca, siempre hacer fiestas con la misma marca, te inventas una marca y siempre haciendo fiestas con el mismo nombre. Y eso poco a poco, si no decaes y no lo dejas y aguantas viento y marea y claro, tu presupuesto te lo permite, pues si estás unos cuantos años haciendo eso, llegará un momento que tu marca esté establecida, tenga ya un público, la gente ya apueste por tu fiesta porque sabe que en tu fiesta va a haber tal música, tal, y le gusta el ambiente, y entonces pues cada vez tu marca va a ir creciendo y cada vez va a tener más público, se va a oír más por ahí, va a venir más gente de fuera, en fin, una carrera, ¿no? Como si estuvieras trabajando en otro trabajo diferente y empezaras por la base y tuvieras que ir escalando. Entonces, pues yo enfocaría mi carrera como DJ y productor en ese aspecto. Porque si yo digo, vale, yo soy productor, pero como productor, por más que lo intento, no hay cojones de subir. Pues digo, venga, vale, me voy a poner a hacer eventos y cuando, por ejemplo, yo traigo a tal DJ, una vez que trae ese DJ, bueno, pues hablas con su manager y le dices, oye, me gustaría, pues tengo un sello, o yo soy productor, me gustaría ver si hay posibilidad de hacer un remix. En fin, cuando ya coges mucho contacto con una agencia o con un DJ en particular, pues te abre esa puerta, ¿no? Porque el DJ ya empatiza un poco contigo, digamos que te hace medio coleguita o coleguita, y ya pues a lo mejor te echa un cable y si le gusta tu música y lo que hace y tal, pues dice, bueno, pues venga, pues voy a dejarle que me haga un remix, o le voy a dar un tema para su sello, o voy a hacer una colaboración con él. Entonces, cada vez que traiga un DJ a pinchar a tu fiesta, pues hace esa operación. A lo mejor de 10 DJs que traigas, 8 te dicen que no, pero 2 te dicen que sí. Entonces siempre hay una estadística de que alguno te va a decir que sí, 1 o 2. Entonces de esos 2, pues aprovechas que haces fiestas para entablar amistad, sacar a cambio, pues sacas remixes, sacas temas en sus sellos y así vas escalando. A medida que haces fiestas, también escalas como productor y subes más rápido porque está haciendo dos cosas a la vez. Siguiente pregunta.
Gonzalo Gutiérrez 5673 nos pregunta: ¿querrías o desearías volver a la época 10 del techno? Supongo que se referirá a la época dorada, ¿no? Con Mistress Bárbara, Gail Sam, Paul Mac, Benzín, Oliver O, Dylan Drazen, David Moleón, por supuesto. ¿O preferiría hacer un back-to-back con algún DJ de la escena actual? Evidentemente a mí me gustaría estar en la época del techno dorado, ¿no? Porque para mí pues, fue una época muy buena, había muy buenos productores, que la mayoría de la música que se publicaba me gustaba. Entonces evidentemente claro que me gustaría, pero hay que ser consecuente. La vida va para adelante, no va para atrás. Entonces eso es una época que se pasó. Es como si me preguntan: ¿te gustaría volver a la época de los dinosaurios? Bueno, a lo mejor sí, pero realmente eso ha pasado. El pasado nunca vuelve. Entonces, ¿cómo gustarme? Claro que me gustaría, pero como realidad eso no va a pasar. Me pregunta también que si preferiría hacer un back-to-back con algún DJ actual. Bueno, hay DJs también de la vieja escuela, tipo Benzín, como el que han nombrado, que hoy por hoy siguen ahí en la cresta, siguen teniendo sus fechas, siguen teniendo su público, son muy reputados: Oscar Mulero, Cristian Varela, y hombre, con ellos pues claro que me encantaría hacer un back-to-back, no me disgustaría, porque es una gente que tiene mucha experiencia, musicalmente me gusta, pues no me importaría. Hombre, con Cristian sí he hecho un back-to-back, pero con, por ejemplo, Benzín o Mulero, evidentemente, bueno, con Benzín quizá a lo mejor más por mis rollos sí podría haberlo hecho, pero con Mulero evidentemente ni de broma, ¿no? Porque él tiene un rollo muy oscuro, muy cerrado, y evidentemente no pega con mi música. Y si preferiría hacerlo con un DJ actual, pues bueno, igual si hay algún DJ actual que me mole el rollo que está haciendo y veo que también tiene destreza pinchando y tal, y me mola su línea musical, pues no me importaría hacer un back-to-back. Siguiente pregunta. Nicolás Garrido, en 1947, me pregunta: me gustaría saber si vuelve a estar operativo para la docencia, clases de vinilo. Estoy interesado, aunque sea a distancia. Un abrazo muy grande desde Gijón, Asturias. Bueno, en este año y medio, 2 años, me ha escrito un montón de gente, pero un montón, de todas partes del mundo, de Sudamérica, de Reino Unido, franceses, o sea, me han escrito de un montón de países, pidiéndome que si daba clases, que por favor, que le diera clases particulares, que tal y cual. Y evidentemente yo decidí hace ya tiempo, o tomé una decisión, porque yo he estado también muchos años dando clases, y realmente llegó un momento en el que ya no me llenaba, ¿no? Me aburría y no me apetecía hacerlo. Entonces, claro, pues un día decidí no hacerlo más, y toda la gente que me ha ido preguntando, pues bueno, le he dicho que quizá en algún momento me apetezca hacer algún tipo de masterclass, pero no un curso completo, tipo una masterclass, pues un par de horas o 3 horas, pues a lo mejor pues de técnica de DJ o de producción, y a lo mejor algún día lo hago, no lo sé. Entonces, si algún día lo hago, pues bueno, ya lo publicaré en las redes sociales, para que lo veáis, que estéis atentos, por si os lo perdéis, pues evidentemente pues ya no lo volveré a hacer, entonces pues perderéis la oportunidad. Lo digo por si alguna vez se me cruza el cable y decido hacerlo, que estéis pendientes. Siguiente pregunta. Sin más, Roy me pregunta: se me pasó a hacerte una pregunta para tu vídeo. ¿Dónde te gustaría pinchar y por qué? Un saludo. Bueno, me gustaría pinchar, y siempre desde que yo empecé a pinchar, cuando se llamaba Group Parade, los más viejecetes les sabréis de lo que estoy hablando, cuando se llamaba Group Parade, que hoy por hoy es Monegro, pues yo en su momento dije: yo quiero pinchar ahí, porque eso era como eso era lo máximo, ¿no? Era a lo que todo el mundo podía aspirar dentro del DJ. O sea, eso era lo máximo, y ya no había un objetivo más alto que ese. Entonces, claro, yo pues siempre dije: hostia, yo quiero pinchar en Monegro, y realmente nunca he pinchado en Monegro. También me gustaría pinchar en Dream Beach, y evidentemente pues también me gustaría pinchar en Berghain o en Tresor, en fin, en clubes así más míticos, por así decirlo, también en el Rex de París. Siguiente pregunta. Sergio Reyes, saludo, me pregunta: ¿por qué hoy en día la mayoría de los DJs triunfan por todo menos por los conocimientos en la materia? ¿La tecnología hace al perro, o es que ahora cuenta más la imagen y el espectáculo que la técnica? Bueno, hoy en día, por lo que he explicado antes, por la evolución de la tecnología, pues en este sector, en el sector de la música y en muchos sectores artísticos donde
el arte era lo que primaba en la música, hoy por hoy el arte ya no es lo que prima, porque la tecnología, los Pioneer y las Sync y todo eso, ya hacen la parte, digamos, artística, o la parte, digamos, que tenías que aprender. Como ya no tienes que aprenderla, pues directamente pasan al siguiente paso, que es que quieren ser famosos, quieren estar en todos los festivales, y lo único que se dedican es a grabarse vídeos en el mejor momento de la sesión. Le graban un vídeo con mucho movimiento, que se vea que la gente lo esté disfrutando mucho, y ya está. Eso se encarga luego de las redes sociales de darle mucho meneo y que le llegue a mucha gente, y con eso se aseguran el que le salgan más fechas, ¿no? Más eventos y más actuaciones. No necesitan ni tener unas habilidades extraordinarias, ni ser unos productores de la hostia. Simplemente vendiendo su producto, su show en las redes sociales, con eso ya van a actuar. Y evidentemente hoy por hoy cuenta más la habilidad, los contactos y las redes sociales que el arte en sí, ¿no? Que la sabiduría, la práctica y la técnica y pues el arte de crear algo. Hoy por hoy, pues eso, la imagen lo es todo. Si tú sabes vender un producto, aunque el producto sea una mierda, el producto lo compra todo el mundo. Solo tenéis que pensar en cualquier tipo de producto, una hamburguesa, por ejemplo, del McDonald's. Todo el mundo sabe que es basura, pero como tienen una agencia de marketing y una empresa que se encargan de manejar todo eso y de metérselo a la gente por los ojos, el comprador, en este caso somos nosotros, pues claro, todo lo que te meten muchas veces automáticamente piensas que ya es bueno. Al final, cuando vas a un sitio a comprar algo, también puede ser una colonia, una pasta de dientes, en fin, miles de cosas. Cuando tú te lo metes miles de veces en la radio, en televisión y tal, a ti se te queda esa marca, y cuando vas a un supermercado y ves 50 marcas, ¿cuál es la que te va a llamar la atención? La que has visto en la tele 50 veces, y vas a pensar, hostia, esta es muy buena porque la conozco. Entonces es lo mismo, en los DJs que es lo mismo. Si a ti te lo meten por cojones en las redes sociales, cada vez que estás viendo Reel te sale ese tío pinchando. Si te lo meten por todos lados, tú lo ves en los festivales, lo ves en los clubs, lo ves en los Reels, lo ves en tal, dices, este tío es el mejor. Sin necesidad de tener talento, pincha en todos lados. Siguiente pregunta. Santiago Castillo me pregunta, ¿qué opináis del resurgimiento de los DJs en vinilo? Bueno, yo apoyo el resurgimiento del vinilo, evidentemente, y bueno, no es más que como una forma de diferenciarse de cómo está la escena actualmente, porque todo el mundo pincha con CDJ, con ordenador, la mayoría ya no saben ni cuadrar un disco. Hay gente que quiere diferenciarse un poco de eso, salirse de ese grupo, ¿no? Se quieren diversificar de esa clasificación y le gusta pues más a lo mejor ese formato. Hoy por hoy, la gente que a lo mejor lleva toda la vida, evidentemente es porque realmente le gusta ese formato, le gusta el sonido que da, le gusta el tacto, han aprendido con eso desde jóvenes, entonces les gusta más pinchar con vinilo. Las nuevas modas, la gente que de repente sale, o gente ya muy famosa que de repente hace un set a vinilo y no tienen ni puta idea y la cagan y se le van los discos y tal, evidentemente lo hacen porque le da mucho caché, ¿no? La gente lo ve que está pinchando con discos, una cosa analógica, y es como que dicen, wow, este tío, wow, no sé qué, y es como que le sube la clase, ¿no? Entonces, bueno, por eso hay mucha gente que lo hace por eso, por ponerse medallitas, y otra gente que realmente lo hace porque le gusta el formato. Siguiente pregunta. Quique me pregunta, ¿cómo ves que poco a poco el groove está siendo más escuchado y reconocido? Hombre, yo siempre, desde que empecé a hacer música, pues más o menos, siempre he estado tirando por el groove, y yo he apostado por el groove. Desde que yo lo conocí y ya me metí de lleno, pues yo siempre he apostado por eso. Entonces, bueno, ha habido muchos años, porque como la música va cambiando y va oscilando, es temporal. Hay años que se lleva un estilo, hay años que se lleva otro, y hay años que se lleva otro, y luego cuando ya la gente se aburre y no hay nada nuevo,
pues vuelven a rescatar música del pasado y la vuelven a poner de moda, y eso es lo que está pasando con el groove o con el hard groove en este momento. La escena o la música techno está muy achicharrada actualmente, hay muchísimos DJs nuevos y todos pinchan lo mismo. Tú ves un festival de música de hard techno y todos pinchan exactamente la misma música, no hay diferencia entre uno y otro. Viene a ser un poco como lo que os he explicado ahora mismo del vinilo. Hay gente que ya, como todo el mundo hace eso, pues ellos quieren salirse un poco del rebaño y explorar nuevas cosas. Entonces, claro, bueno, como en Beatport el groove siempre ha estado ahí, lo que pasa es que no tiene ni siquiera una casilla clasificadora para buscarlo. Pues bueno, hay gente que le gusta más rebuscar, que son más melómanos, entonces pues bueno, buscan cosas que nadie pinche o una música que no esté tan de moda, y por eso todos los productores o la gente nueva que está saliendo ahora del groove están haciendo que se ponga otra vez en el ojo del huracán. No se va a poner, por lo menos en mi punto de vista, no se va a poner a nivel del techno, no va a ser como una música comercial que ya todo el mundo pinche groove y todo el mundo ya produciendo groove. Yo pienso que eso no va a pasar. Va a estar ahí acompañando al hard techno actual que hay ahora, y bueno, va a ser una alternativa para que por lo menos en las fiestas hagan un poco de cal y un poco de arena. Yo creo que va a pasar eso, que el groove sí está sumando mucho, está teniendo mucha visión, pero que no va a llegar a ser el número uno de la música más pinchada.